Agradecemos entonces a todos los miembros de la mesa redonda. Hoy tenemos otro invitado de lujo, como ya lo dijeron anteriormente. Se trata del doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Nacido en Bucaramanga, ex consejero de Estado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad. Tiene experiencia judicial que inicia desde el año de 1989 como conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, donde también se desempeñó posteriormente como magistrado y presidente del tribunal. Fue presidente de la sección segunda del Consejo de Estado y fue presidente de la corporación en el año 2004. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y Bogotá. Docente en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda y Universidad Industrial de Santander. Recibió distinciones como Mejor Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, Medalla José Ignacio de Márquez en la categoría de oro, Mejor Magistrado del Consejo de Estado, Condecoración Sol de Aquino de la Universidad Santo Tomás, y fue designado como vicepresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Contenciosas Administrativas en la reunión celebrada en Budapest, Hungría. Bienvenido, señor Procurador. Doctor Marco Velilla, consejero de Estado y director académico de la Corporación Complexus. Doctores Gustavo López, Iván Darío Gómez, Marino Tadeo Henao y Carlos Eduardo Naranjo, integrantes de la Secretaría Técnica de la Corporación. Señor director de la UIAF, doctor Luis Edmundo Suárez, señoras y señores, permítanseme antes de abordar el tema hacer algunas previas consideraciones alrededor de las cuales nos reunimos con el doctor doctor Marco Velilla en el día de ayer. Porque, si bien es cierto que ustedes están convocados para analizar aspectos mucho más técnicos y lograr encontrar todos los callejones que tienen las normas de contratación, muy transitados por los que se han lucrado de lo que hoy se llama o se ha denominado como el cartel de la contratación. Pero previa a esas consideraciones más técnicas, permítaseme hacer algunas reflexiones que son experiencias de la gestión que la Procuraduría ha hecho en cumplimiento de sus funciones como autoridad disciplinaria y en ejercicio también de la función de prevención en los acompañamientos que le ha correspondido realizar. Es una verdad incontrovertible que la corrupción, que los niveles de corrupción a los cuales hemos estado abocados han generado una grave afectación a la credibilidad institucional. Grandes porcentajes de institucionalidad han quedado muy resentidos y la pérdida de confianza ha sido una de las consecuencias
más dramáticas que ha sufrido la sociedad colombiana. Pero en toda esta crisis hay algo que resulta esperanzador, y es la articulada reacción de los organismos que constitucional y legalmente se les ha encomendado el ejercicio de las funciones de control, desde luego, con muchas limitaciones, con muchas deficiencias, pero se ha enviado un mensaje claro a los corruptos, que corren riesgos, que por lo menos corren riesgos. Y esa es, dijéramos, una pedagogía que surge precisamente de las decisiones de los órganos de control, porque los corruptos contaban con la impunidad. Impunidad generada por muchas razones, pero entre otras por la prolongación en el tiempo de las decisiones judiciales o del órgano de control fiscal o del órgano de control disciplinario. Cuando asumimos la función, diseñamos una estrategia para lograr afrontar este flagelo. ¿Cuál fue? Primero, la escogencia de casos paradigmáticos de corrupción para lograr proferir decisiones en tiempos reales. ¿Por qué razón? Porque entendimos que unas decisiones judiciales o administrativas, como en el caso de la Procuraduría, que se profieren después de muchos años, cuando ya ni siquiera se conoce la persona la persona afectada con la decisión, qué cargo ocupaba, y menos se recuerda los actos de corrupción que afectaron no solamente el presupuesto, sino la credibilidad y la confianza institucional. Entonces, la escogencia de esos casos de corrupción, la escogencia de esos casos paradigmáticos de corrupción. ¿Y por qué paradigmáticos? Por la trascendencia de los hechos de corrupción, por la afectación social, política, por el agravio a la institucionalidad, por las razones de carácter económico, por la importancia del funcionario comprometido en dichos actos. Entonces, pretendimos a partir de allí hacer una pedagogía. Primero, una pedagogía dirigida al ciudadano para reconstruir credibilidad, para reconstruir confianza, para rehacer el tejido social gravemente afectado por esos hechos, para que el ciudadano vuelva a acudir a las autoridades, a señalar los actos de corrupción y a entregar y a facilitar la información y los elementos probatorios que permitan tomar decisiones prontas. Pero igualmente un mensaje a los corruptos, para que sepan que no pueden contar con la institucionalidad. Desde luego, es imposible pensar que los organismos de control
puedan neutralizar y estar presentes en todos los actos de corrupción. Eso es una utopía, es imposible. Y esa sería la mejor manera de neutralizar el ejercicio pronto y cumplido de la función de control. Por eso escogimos casos paradigmáticos, no solamente nacionalmente, sino territorialmente. Y hemos avanzado con consistencia, con perseverancia, y en principio contando con la incredulidad de muchos sectores, pero esa incredulidad progresivamente se va disolviendo con hechos que son incontrovertibles. Y utilizamos un mecanismo procesal existente ya en las normas disciplinarias, los mecanismos, los procedimientos verbales, que estaban en la norma, pero que la utilización era muy restrictiva solamente respecto a algunas causales. A raíz de una decisión de la Corte Constitucional de octubre del año pasado, se permitió que no solamente la fragancia o algunas otras causales, sino poder utilizar el mecanismo verbal, los instrumentos verbales, con todas las causales, siempre y cuando existieran los elementos probatorios que ameritaran su utilización. Y esa, dijéramos, en el desarrollo de esa política se ha logrado tener los resultados que ustedes conocen. Desde luego, para hacerlo se requiere una dosis de independencia y de carácter necesario para aplicar el instrumento sin tener consideraciones diferentes a las realidades procesales y a los elementos probatorios que hayan sido recaudados. Este proceso de corrupción no se le puede atribuir o vincular a un determinado gobierno. Lo que pasa es que ahora se logró, dijéramos, conocer las dimensiones de este proceso, de estos procesos de corrupción. Aquí hay un gran problema ético y moral de la sociedad colombiana. Hay una actitud permisiva y complaciente, y hay una generalizada democratización de la corrupción, porque no solamente es el sector privado, el sector público, el sector privado está igualmente comprometido en estos hechos de corrupción. No solamente porque es beneficiario de él, sino precisamente por haber sido permisivo y tolerante y no haber reaccionado en tiempo oportuno. Hay un autor bogotano muy conocido desde hace algunos años hacia acá, que con su sorna cundiboyacense, me estoy refiriendo a Nicolás Gómez Dávila, describía dramáticamente la corrupción. Lo hacía hace 40 años en alguno de sus extraordinarios escolios a un texto implícito. Decía Nicolás Gómez Dávila, el Colacho, como cariñosamente se le conocía, que cada mañana, cuando se levanta y contempla la corrupción de hoy, terminaba añorando la corrupción de ayer. La de ayer resulta casi que ingenua, elemental, cruda, se reducía simplemente a pedir porcentajes por la adjudicación de un contrato o por la concesión de una licencia o por obtener alguna designación en algún cargo.
no es que haya dejado de existir, existe. Yo recuerdo, referida a esa corrupción de ayer, alguna anécdota que la viví siendo profesional del derecho en Bucaramanga, iniciaba el ejercicio profesional, asesoraba a un alcalde. Ante la Procuraduría se le iniciaba un proceso disciplinario por haber solicitado alguna coima en la adjudicación de un contrato. Y le pregunta el investigador, ¿es cierto que usted solicitó un dinero por adjudicar un contrato? Y este hombre dice, sí, es cierto, yo pedí lo de ley. El 10%. Eso desde luego hoy existe, se ha indexado. Se ha indexado. Ahora lo pactan como prima de éxito para lograr después distribuirlas. Pero desde luego, la corrupción de hoy pues se sofistica. Tiene las características que ustedes con mayor conocimiento que yo me imagino que lo habrán descrito muy puntualmente. Pero se trata en últimas de la cooptación o el secuestro de la función pública para a partir de allí diseñar políticas públicas, actividades administrativas contractuales para el beneficio suyo, de los suyos, de su cartel, de lo que fuere. Pero hay en últimas la cooptación, no solamente de la función administrativa, sino en general de las funciones estatales. Ante eso, ante ese reto nosotros, ¿cómo vamos a responder? Porque desde luego, y como les dije inicialmente, el problema no es exclusivamente el fortalecimiento de las asustadurías, no es solamente las conectividades y lo que se quiera, que es necesario que se fortalezcan los instrumentos de control, pero no es suficiente. Porque el problema es indudablemente un problema ético y un problema moral de nuestra sociedad. Y eso implica unas estrategias, no solamente positivas que se deben hacer, que se están haciendo, sino de carácter cultural. Si la sociedad no es consciente de ello, no derrotará la corrupción. No ha habido época en la historia de nuestra patria y del mundo donde se haya hablado tanto de transparencia, donde se hayan gastado tantos millones de dólares o de euros para diseñar esas políticas. Nunca tantos convenios internacionales, nunca tantas leyes. Y sin embargo, los niveles de corrupción amenazan cada vez más, para utilizar un término de moda, la sostenibilidad. A tal punto en nuestro país que ni la prosperidad democrática ni la seguridad democrática podrán tener permanencia ni sostenibilidad con estos niveles de corrupción. Un autor italiano, alcalde de Palermo, Sicilia, don Leo Luca Orlando, el doctor Ortiz también lo cita con frecuencia. Don Leo Luca Orlando fue elegido alcalde de Palermo en 1984 y él, pensando, cavilando, reflexionando cómo lograr romper esa casi que identificación que se hace entre la mafia y Sicilia, diseñó lo que después las Naciones Unidas acogió, y aquí algún candidato lo refirió sin mucho éxito, como la cultura de la legalidad. Él pensaba, en este diseño pensaba en el carro siciliano,
Yo no sé cómo es el carro siciliano. Nativizando el ejemplo, pienso que es como un carro de mula, el cual tenía 2 ruedas. Y el carro siciliano no se puede transportar, y ese carro no se puede transportar si las 2 ruedas no avanzan en el mismo sentido, en la misma dirección, en la misma velocidad, armónicamente. De Márquez en la categoría de oro, mejor magistrado del Consejo de Estado, condecoración Sol de Aquino de la Universidad Santo Tomás, y fue designado como vicepresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Contenciosas Administrativas en la reunión celebrada en Budapest, Hungría. Bienvenido, señor procurador. Doctor Marco Velilla, consejero de Estado y director académico de la Corporación Complexus. Doctores Gustavo López, Iván Darío Gómez, Marino Tadeo Henao y Carlos Eduardo Naranjo, integrantes de la Secretaría Técnica de la Corporación. Señor director de la UIA de Santander, donde también se desempeñó posteriormente como magistrado y presidente del tribunal. Fue presidente de la sección segunda del Consejo de Estado y fue presidente de la corporación en el año 2004. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y Bogotá. Docente en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda y Universidad Industrial de Santander. Recibió distinciones como mejor magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, medalla José Ignacio. Le agradecemos entonces a todos los miembros de la mesa redonda. Hoy tenemos otro invitado de lujo, como ya lo dijeron anteriormente. Se trata del doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Nacido en Bucaramanga, ex consejero de Estado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad. Tiene experiencia judicial que inicia desde el año de 1989 como conjuez del Tribunal Administrativo. Doctor Luis Edmundo Suárez. Señoras y señores, permítanseme antes de abordar el tema hacer algunas previas consideraciones alrededor de las cuales nos reunimos con el